Alfred Rosenberg, el arquitecto de las sombras. La celda es pequeña, fría. El olor a humedad y desinfección se pega a la garganta. Un recordatorio químico de la muerte que se avecina. Un hombre, ya no joven, mira por una diminuta ventana con barrotes. Sus ojos, detrás de unas gafas que ya no logran enfocar el mundo con claridad, buscan algo en el cielo gris de Nuremberg. Afuera, el mundo intenta olvidar, reconstruirse sobre cenizas. Adentro, el silencio es tan denso que casi se puede tocar. Un silencio que grita todos los nombres que él ayudó a borrar. En una mesa desnuda, junto a una cama metálica que más parece un instrumento de tortura, hay un montón de papeles, escritos a mano, con una caligrafía que se vuelve cada vez más febril. Palabras que trazaron el camino hacia el abismo. Palabras que fueron los planos de la pesadilla. Este hombre no empuñó un arma, no dio la orden directa de un fusilamiento, no pilotó un bombardero. Su arma fue una pluma, cargada con la tinta más venenosa del siglo. Su campo de batalla, la mente de millones. Su trinchera, las páginas de libros, periódicos y discursos. Su nombre era Alfred Rosenberg, y se creyó, hasta el final, el filósofo de una nueva era, el profeta incomprendido de un Reich que duraría 1000 años, mientras los últimos jerarcas del Tercer Reich se quitaban la vida en sus búnkeres oscuros o huían hacia la oscuridad con identidades falsas. Rosenberg se sentaba a escribir justificaciones, teorías retorcidas, un castillo de ideas en ruinas que él insistía en ver intacto. En los pasillos del Palacio de Justicia de Nuremberg lo llamarían el intelectual del partido, un título que suena casi académico, casi inocente. Pero no lo era. En ese juicio, la pluma sería juzgada junto a la espada, porque ¿cómo se construye una pesadilla? No nace de la nada, como un hongo después de la lluvia. No surge completa del fango. Se diseña, se argumenta, se viste con las galas de la historia, la ciencia falsificada y la tradición inventada. Se le da una razón de ser, un porqué. Se le dota de héroes imaginarios y de enemigos mortales. Y luego, ese porqué se convierte en el manual de operaciones de una máquina de matar. Las ideas dejan de ser ideas y se convierten en pistolas, en horcas, en cámaras de gas. Esta es la historia del arquitecto de las sombras, del hombre que, desde la tranquilidad de su biblioteca, dibujó los planos del odio. Es la crónica de cómo las palabras se transforman en dogmas, los dogmas en leyes y las leyes en crímenes. Es un viaje a la mente de quien creyó que podía reescribir el mundo con tinta venenosa y del precio monstruoso que todos pagamos por ello. Es la historia de un libro que se creía sagrado, de un mito que envenenó a un continente y de la culpa silenciosa que queda cuando las páginas, al final, se manchan de sangre seca. Capítulo 1. El hombre que venía del frío Reval. 1893. Hoy la llaman Tallinn, una ciudad de agujas góticas que se clavan en un cielo gris, báltico, un cielo que parece querer aplastar la tierra. El aire huele a sal, a alquitrán de los barcos, a nieve próxima. En sus calles empedradas, resbaladizas por la humedad, se mezclan idiomas como colores en una paleta sucia. El estonio áspero de los trabajadores del puerto, el ruso autoritario de los funcionarios del zar, el alemán culto de la burguesía mercantil. Es un mundo de fronteras difusas, no solo en los mapas, sino en las almas, de identidades en conflicto perpetuo. En este rincón del imperio ruso nace Alfred Rosenberg, no en una familia pobre, tampoco en la opulencia, burguesa, cómoda, pero con la comodidad que es precaria, que depende de los vaivenes del comercio y del humor del zar. Su padre,
un comerciante de origen letón, representa el mundo práctico, el de los números y las transacciones. Su madre, de ascendencia alemana, le inocula el virus de la nostalgia por una patria cultural que no es la suya, por una grandeza que solo existe en los libros de historia. Esa mezcla, ese cruce de caminos en su propia sangre, marcará para siempre su psique. Desde niño, Alfred se siente diferente, un alemán en tierra eslava, un extranjero en su propio hogar, un hombre sin una tribu claramente definida. Mi abuelo recordaba a Alfred como un niño callado, demasiado serio para su edad. Podría murmurar la voz de un vecino imaginario, recreada desde los recovecos de la historia. No jugaba mucho con los otros niños en la plaza. Se le veía siempre pensativo, con la mirada perdida hacia el mar Báltico, como si cargara con un peso que no le correspondía, como si estuviera esperando una llamada. Se dice que, siendo adolescente, presenció un hecho que lo traumatizó profundamente: el incendio del majestuoso teatro de Reval, las llamas anaranjadas devorando la belleza y la cultura, las cenizas de madera tallada flotando en el aire como nieve negra, el caos y la destrucción absoluta. Para una mente sensible y propensa al drama, puede ser una metáfora devastadora que se graba a fuego en el alma. El mundo ordenado, bello y germánico puede reducirse a cenizas en una sola noche, devorado por fuerzas incontrolables. Esa imagen, el fuego consumiendo un símbolo de la civilización alemana en el este, quizás nunca lo abandonó. Quizás toda su ideología fue un intento desesperado y patológico de construir un mundo a prueba de incendios, de erigir muros tan altos que ni las llamas ni los extraños pudieran traspasarlos. Es un estudiante aplicado, pero no brillante. Le gusta el arte, la arquitectura. Dibuja bien, con precisión, pero sin genialidad. Tiene un alma de artista frustrado, de creador que no encuentra su medio. Ese anhelo de crear, de dar forma a algo, no encontrará salida en la pintura o la construcción, sino en la forja de una ideología. Pero eso llegará más tarde. Primero, la Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial lo cambia todo. El mundo se desmorona como un castillo de naipes. Los imperios crujen y se parten, y Alfred, que estudiaba arquitectura en Moscú, es testigo de primera mano del estallido de la revolución bolchevique. Ve el odio de clase en los ojos de los campesinos y soldados, la violencia indiscriminada en las calles, el derrumbe de todo orden, de toda jerarquía. Ve cómo los comisarios políticos, esos fanáticos de una idea abstracta, pueden mover masas humanas como si fueran piezas de ajedrez. Asiste a conferencias y mítines. Observa la retórica simple y efectiva de los líderes revolucionarios. Él vio como una idea, una sola idea, podía volver loco a un país. Diría la voz de un compañero de estudios, un recuerdo borroso y temeroso. Vio el poder hipnótico de una doctrina cuando se le quita toda complejidad y le horrorizó, pero también secretamente le fascinó. Creo que en ese momento decidió que necesitaba una idea propia, igual de poderosa, para combatir aquella. Huye del caos rojo, de la Moscú hambrienta y violenta. Llega a una Múnich humeante, derrotada y llena de un rencor que se palpa en el aire. Alemania es un paciente en shock, desangrándose por la herida de la humillación del Tratado de Versalles. La inflación es tan bestia que la gente lleva el dinero en carretillas para comprar un pedazo de pan. El orgullo nacional, hecho añicos. En las cervecerías grandes y mal iluminadas, como la Hofbrauhaus, los hombres hablan a gritos de traición, de conspiros internacionales, de puñaladas por la espalda, buscan culpables.
Y siempre es más fácil encontrar un chivo expiatorio que una explicación compleja. Rosenberg llega con una maleta llena de libros y un corazón lleno de rabia. Trae consigo una obsesión que ya es una obsesión enfermiza: la lucha contra el judeo-bolchevismo. En su mente ha conectado los puntos de forma perfecta, obviando cualquier dato que no encaje en su rompecabezas de odio. Los revolucionarios intelectuales que vio en Moscú, muchos de ellos de origen judío, eran la misma fuerza que, según él, estaba destruyendo a Alemania desde dentro. Eran la misma esencia del mal, la anti-Alemania. Es una teoría conspirativa, sí, pero para él es una verdad revelada, una epifanía que le da sentido al caos que ha vivido. Consigue un trabajo en el Münchener Beobachter, un periódico racista y antisemita que huele a tinta barata y prejuicios rancios. Escribe y escribe. Sus artículos son densos, filosóficos, llenos de referencias históricas truncadas y mitológicas distorsionadas. No son soflamas simples. Son argumentos construidos con paciencia de relojero para darle un aspecto de solidez a una casa construida sobre arena. Llama la atención de un círculo de nacionalistas exaltados, de ocultistas aficionados y de exmilitares resentidos. Y un día, en una cervecería atestada de humo y el olor agrio de la cerveza derramada, alguien le dice: «Tienes que conocer a un hombre, un excavo, un orador. Tiene algo especial, algo que enciende a la gente. Ese hombre es Adolf Hitler». Rosenberg asiste a una de sus primeras arengas en una sala abarrotada. No es un discurso político al uso. Es un torrente de emociones primarias, de odio visceral canalizado en palabras simples, repetitivas, hipnóticas. Hitler no argumenta como Rosenberg. Grita, acusa, señala con el dedo, promete venganza y redención. Su sudor brilla bajo la luz tenue. La multitud respira al unísono con él. Es una bestia de muchas cabezas que él sabe domar. Y Rosenberg, el intelectual, el hombre de las ideas complejas, se queda fascinado, hechizado. Aquí estaba la fuerza bruta, la energía primal, la chispa eléctrica que sus teorías abstractas y grises necesitaban para prender la pradera. Hitler, por su parte, ve en Rosenberg a algo que él no es, algo que anhela, un intelectual, un pensador, alguien que puede darle un barniz de respetabilidad, de profundidad filosófica, a su movimiento de matones y resentidos. Es el perfecto matrimonio de conveniencia entre la supuesta inteligencia y la fuerza bruta. Se unen. Rosenberg se convierte en el director del periódico del partido, ahora rebautizado como Völkischer Beobachter. Es el primer ideólogo de cabecera, el sumo sacerdote de la nueva fe. Le presta, o quizás le regala, un libro a Hitler, un libro fraudulento, un panfleto lleno de mentiras descaradas, pero que habla de una conspiración judía a escala global para dominar el mundo. Los protocolos de los sabios de Sion. Hitler lo devora. Es la prueba escrita, el documento secreto que su paranoia necesitaba para confirmar sus peores sospechas. Rosenberg le ha dado la piedra roseta de su propio odio. Es el comienzo de una simbiosis letal. La mente que piensa el odio y la boca que lo grita, la teoría y la práctica. Rosenberg cree haber encontrado por fin su lugar en el mundo. Su misión trascendental. No es solo un político, es un profeta, un guía espiritual. Es el heredero de una tradición que él mismo ha inventado. Una fe basada en la sangre y en la tierra. Una fe que no admitía dudas, que no toleraba disidencias. Una fe que pronto exigiría sacrificios. Y en el silencio de su estudio, rodeado de sus libros y de sus mapas de razas imaginarias, Alfred Rosenberg comenzó a escribir el evangelio de esa fe oscura.
Un libro que creía que sería su legado, su obra maestra, su divina comedia. Un libro que, sin saberlo todavía, se convertiría no en su gloria, sino en su evidencia más condenatoria. Capítulo 2. El mito del siglo XX. Múnich, finales de los años 20. La ciudad es un polvorín a punto de estallar. El olor a cerbera rancia y violencia se mezcla con el de la pobreza. Las botas de las camisas pardas de las SS golpean el adoquín con un ritmo marcial y amenazante. Su cántico es un rugido sordo que sale de las gargantas congestionadas por la ira. El partido nazi ya no es una secta marginal de fanáticos. Es una fuerza política tangible, un virus que se expande por el cuerpo enfermo de la República de Weimar. Y toda fuerza, todo movimiento que aspira al poder total, necesita una Biblia, un texto sagrado que unifique a sus seguidores, que les dé un credo, una justificación más allá de la rabia momentánea. Rosenberg trabaja en ella durante años, con la obstinación de un monje copista. Escribe de noche, en su apartamento de Múnich, rodeado de montañas de papeles, de libros abiertos, de folios llenos de una caligrafía apretada y angulosa. La luz de una lámpara de escritorio proyecta sombras largas y danzantes. Toma notas de todo, de filosofía alemana que tergiversa para sus propios fines, de Nietzsche, a quien malinterpreta de forma obscena, de Houston Stewart Chamberlain, el profeta del racismo wagneriano. Devora tratados de historia del arte, de religión comparada, de ocultismo. Todo lo filtra a través del tamiz de su obsesión racial. Todo debe servir para demostrar su teoría central. La historia de la humanidad no es la lucha de clases, sino la lucha de razas. Y la raza aria, la nórdica, es la creadora de toda cultura y belleza, mientras que la raza judía es la fuerza demoníaca que busca corromperla y destruirla. El libro se titulará El mito del siglo XX, un título grandilocuente, pretencioso, que aspira a colocarse junto a El mito del Estado, o incluso a superarlo. No es un libro para ser leído de forma amena. Es una pesada losa de pseudoerudición, un revoltijo de ideas mal digeridas y peor argumentadas, pero contiene la esencia destilada del veneno nacionalsocialista. En sus páginas, Rosenberg no se limita al antisemitismo visceral de los panfletos, lo eleva a una categoría metafísica. El judío no es solo un enemigo político o económico, es el antiespíritu, la encarnación del mal en la tierra, el virus que contamina la sangre pura aria. Es la explicación total para todo lo malo que ha sucedido en la historia, desde la crucifixión de Cristo, al que presenta como un héroe ario luchando contra el judaísmo, hasta la derrota en la Gran Guerra. Es una teoría de la conspiración cósmica, pero el mito va más allá. Propone una nueva religión, una fe germánica que reemplace al cristianismo, al que considera una religión judaizada, débil y esclava. Habla de la sangre como un sustrato sagrado, un receptáculo del alma racial. Describe una historia fantástica de continentes perdidos como la Atlántida, de antiguos superhombres arios. Es una mezcla delirante de romanticismo nacionalista, ocultismo barato y racismo pseudocientífico. Es, en esencia, una fantasía épica para adultos resentidos. Cuando se publica en 1930, la recepción entre la inteligencia alemana es, en el mejor de los casos, de desdén. Los académicos serios lo ridiculizan por su ignorancia y sus numerosos errores factuales. Un crítico lo llamará un delito contra la lógica y la historia. Pero ese desprecio desde las alturas no importa. En las bases del partido, entre los camisas pardas y los pequeños burgueses que buscan una explicación simple a sus complejos problemas, el libro es recibido como una revelación. Les da lo que más anhelan,
un sentido de pertenencia a una élite racial, una misión histórica y un enemigo claro al que culpar de todas sus desgracias. Les hace sentirse especiales, elegidos, superiores. Vende cientos de miles de copias, solo superado, oficialmente, por Mein Kampf. Recuerdo ver pilas de ese libro en las sedes del partido. Diría la voz de un antiguo miembro de las juventudes hitlerianas, con un tono entre nostálgico y avergonzado. No todos lo leíamos entero, era demasiado denso, pero conocíamos sus ideas, sabíamos que era importante, era nuestra verdad. Nos decía que éramos los buenos, los puros, los herederos de una gloria antigua, y que teníamos el derecho, incluso el deber, de defenderla contra los que querían destruirla. Hitler, sin embargo, mantiene una distancia calculada. En público, elogia la obra de su leal filósofo. En privado, según algunos testimonios, confesaba no haberlo leído completamente. Le bastaba con saber que Rosenberg proveía el armazón intelectual que su movimiento necesitaba. Era útil. Pero Hitler era un político pragmático, y las elucubraciones religiosas de Rosenberg sobre una nueva fe germánica podían asustar a los votantes cristianos tradicionales. Así que el mito se convirtió en un libro sagrado no oficial, un texto del que se hablaba más de lo que se leía, un símbolo. Para el propio Rosenberg, sin embargo, el libro era todo, era su identidad, su pasaporte a la inmortalidad. Se veía a sí mismo como un Lutero moderno, desafiando las viejas ortodoxias para instaurar una nueva. En cada conferencia, en cada artículo, se refería a su mito. Se había convertido en el prisionero de su propia creación. Un hombre atrapado en las páginas de un libro que empezaba a tomar vida propia, a escapar de su control. Las ideas, como los monstruos de los mitos, una vez liberadas de su jaula, desarrollan una voluntad propia, y la voluntad de este monstruo en particular era de una pureza aterradora, la aniquilación de todo lo que no encajara en su mito. La palabra mito en el título no era casual. Rosenberg no se refería a una mentira, sino a una verdad profunda que trasciende la razón, una narrativa fundacional que da sentido a una comunidad. Y esa narrativa, hermética, irracional y potentísima, estaba a punto de salir de las páginas para remodelar la realidad a su imagen y semejanza. La pesadilla, que hasta entonces había sido un ejercicio de teoría, estaba a punto de encontrar a los hombres dispuestos a convertirla en práctica. Capítulo 3. El ascenso del zorro gris. Los años 30 amanecen en Alemania con un estruendo de botas y cantos de guerra. El partido nazi, que una vez fue una banda de agitadores de cervecería, se convierte en un torrente imparable. En las elecciones ganan escaños. En las calles ganan territorios de miedo. Rosenberg, el teórico, ahora debe aprender a ser un político, un animal de pasillos y oficinas. No es natural en ese mundo. Carece del carisma de Goebbels, de la astucia de Göring, de la ferocidad de Himmler. Es rígido, académico, a menudo distante. Lo llaman a sus espaldas el filósofo gris o el zorro gris, un animal que caza más con paciencia que con fuerza. Pero tiene una ventaja: la lealtad incuestionable de Hitler. Es uno de los primeros, uno de los viejos luchadores. Eso, en el nuevo Reich, tiene un valor incalculable. Su apartamento en Múnich se convierte en un salón de té para la ideología. Por sus habitaciones, decoradas con pesados muebles germánicos y bustos de Wagner, desfilan una extraña colección de personajes. Místicos que buscan el Grial, arqueólogos aficionados que excavan en busca de artefactos arios, jóvenes doctrinarios con los ojos brillantes de fanatismo. Rosenberg
Es el anfitrión de esta corte de los milagros nazi. Escucha, asiente, pontifica. Es aquí donde se forjan las conexiones, donde se tejen las alianzas que consolidarán su poder. Fui una vez, como joven estudiante. Confesaría una voz temblorosa, la de un académico arrepentido. El lugar olía a cigarro y a polvo de libros. Rosenberg hablaba en un tono monótono, como un profesor aburrido, pero lo que decía era hipnótico en su oscuridad. Hablaba de la religión de la sangre con una certeza absoluta. Uno salía de allí sintiendo que había estado en presencia de un iluminado o de un loco peligrosamente coherente. En 1933, la pesadilla se hace realidad. Hitler es canciller, el Reichstag arde, las sombras se alargan y Rosenberg encuentra un nuevo campo de batalla, la cultura. Es nombrado jefe del Kampfbund für Deutsche Kultur, la Liga de Combate para la Cultura Alemana. Su misión, purgar el arte, la música, la literatura, de toda influencia degenerada, es decir, judía, bolchevique, moderna. Es el comienzo de la gran limpieza cultural. Rosenberg, el arquitecto frustrado, se convierte en el demoledor de la cultura que no encaja en su mito. Organiza exposiciones de arte degenerado, donde cuadros de Picasso, Kandinsky o Otto Dix son colgados de forma torpe, con etiquetas burlonas para escarnio público. Las salas de conciertos purgan a Mendelssohn, un compositor judío. Las bibliotecas arden en hogueras públicas, iluminando con una luz siniestra las caras exaltadas de los estudiantes. Recuerdo la noche de la quema de libros en la Bebelplatz. Susurraría la voz de una mujer, entonces una joven estudiante de literatura. El calor de las llamas nos llegaba a la cara. El olor a papel quemado era dulzón, nauseabundo. Los hombres de las SA se arrojaban volúmenes de Heine, de Freud, de Mann, y gritaban consignas. Rosenberg no estaba allí, físicamente, pero su sombra lo envolvía todo. Era su ideología hecha fuego. Uno de los libros que ardía era de Heine, y él había escrito un siglo antes: allí donde se queman libros, se acaba quemando también a hombres. Esa noche, todos sentimos que algo moría para siempre. No solo los libros, la razón. Mientras Alemania se transforma en una dictadura, la influencia de Rosenberg parece consolidarse. Es nombrado delegado del Führer para la supervisión de toda la formación ideológica y educativa del NSDAP. Un título larguísimo para un poder inmenso. Es el guardián de la pureza doctrinal. Él y su equipo de jóvenes ideólogos escriben los currículos de las escuelas, adoctrinan a los profesores, diseñan los rituales de las juventudes hitlerianas. Es un ingeniero de almas, pero en las altas esferas del poder es un hombre rodeado de depredadores. Goebbels, el genio de la propaganda, mira con desdén sus elaboradas teorías. Prefiere eslóganes simples y películas efectivas. Himmler, el místico siniestro de las SS, compite con él en la creación de una nueva religión aria, pero con un ejército de fanáticos a su disposición. Rosenberg carece de una base de poder real, de un ejército propio. Su poder reside únicamente en su proximidad a Hitler y en la supuesta solidez de sus ideas. Es un hombre cada vez más aislado. Pasa largas horas en su escritorio, corrigiendo pruebas, escribiendo memorandos interminables. Asiste a las grandes reuniones, pero a menudo calla. Observa. Su rostro, en las fotografías de la época, se vuelve más cerrado, más inexpresivo. Lleva un bigote recortado, imitando al Führer, pero le queda como una máscara. Por dentro, hierve la paranoia y la amargura. Sabe que se burlan de él. Sabe que su mito es más citado que leído, pero está convencido de que la historia, al final, le dará la razón. Es el profeta en la corte del rey, un rey que cada vez escucha más a otros consejeros,
más útiles, más sanguinarios. El zorro gris ha ascendido, pero se encuentra atrapado en una jaula de oro. Y fuera, el olor a humo no es solo el de los libros quemados, es el preludio de un incendio mucho mayor. Capítulo 4. La sombra sobre Europa. Septiembre de 1939. Los tanques alemanes cruzan la frontera polaca. Los Stukas surcan el cielo con su grito de sirena aterrador. La guerra que Rosenberg siempre había predicho, la guerra racial por el espacio vital, ha comenzado. Pero el teórico de la lucha no está en el frente, está en su oficina de Berlín, rodeado de mapas de un imperio futuro. Con el conflicto, su estrella parece brillar de nuevo. Hitler le encomienda una tarea acorde a su talento, la justificación intelectual del saqueo. Rosenberg es puesto al frente de una organización con un nombre burocrático e inocente, el Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, el grupo de trabajo del jefe del Reich, Rosenberg. Su misión real es sistemática y monumental: saquear el patrimonio cultural de la Europa ocupada. Es la puesta en práctica de su mito. Si la cultura es una expresión de la raza, entonces el arte de las razas inferiores o enemigas debe ser confiscado, estudiado para demostrar su inferioridad, o simplemente destruido. Y el arte de los maestros arios debe ser reclamado para el Reich. Sus equipos, compuestos por historiadores del arte, bibliotecarios y simples matones de las SS, se extienden por Francia, Países Bajos, Polonia. Allí donde va la Wehrmacht, le sigue la sombra de Rosenberg. Entraban en los museos con listas. Recordaría la voz de un conservador francés, anciano y aún conmocionado. Sabían exactamente lo que querían. No eran soldados borrachos saqueando por placer. Era un robo metódico, científico, administrativo. Llevaban formularios, firmaban recibos. Era el burocratismo del pillaje. Y detrás de todo, uno sentía la mente de Rosenberg, el hombre que había convertido el arte en botín de guerra racial. Pero su gran oportunidad, su momento de gloria, llega con la invasión de la Unión Soviética en 1941. La Operación Barbarroja no es solo una campaña militar. Para Rosenberg es una cruzada. Es la guerra santa contra el judeo-bolchevismo que él había denunciado desde sus días en Múnich. Es el enfrentamiento final entre las dos visiones del mundo. Hitler lo nombra ministro del Reich para los territorios orientales ocupados. Por fin, tiene un feudo propio, un imperio que abarca desde el Báltico hasta el Mar Negro. Es el virrey de las vastas estepas donde, según su mito, los antiguos arios habían cabalgado. Ahora, él diseñará el futuro de esas tierras. Se instala en una lujosa villa en Berlín-Wannsee, desde donde planea el nuevo orden. Sus planes son genocidas disfrazados de planes de colonización. Habla de reducción de poblaciones eslavas, de germanización, de crear granjas modelo para campesinos alemanes en las tierras de Ucrania. En sus mapas, dibuja nuevas fronteras, borra naciones enteras. Es la ideología aplicada con la frialdad de un ingeniero social. Asistí a una de sus conferencias para los comisarios civiles que irían al este. Diría la voz de un exfuncionario con un hilo de voz. No hablaba de logística o administración. Hablaba de mitos, de la misión histórica de Germania. Decía que Ucrania sería el granero del Reich y sus habitantes, los nativos, que servirían a los colonos alemanes. Lo decía con una calma aterradora, como si estuviera describiendo un experimento de laboratorio, no el destino de millones de personas. Pero la realidad en el este es un infierno que sus teorías no pueden controlar. Las SS y la Wehrmacht llevan a cabo una guerra de aniquilación.
Los Einsatzgruppen, los escuadrones de la muerte, siguen a la Wehrmacht y fusilan a judíos, comisarios políticos y civiles por centenares de miles. Las ciudades son arrasadas. El hambre se extiende. Rosenberg, desde su despacho en Berlín, se queja, no por humanidad, sino por pragmatismo. Escribe memorandos a Hitler advirtiendo que los métodos brutales de Himmler y Koch, su brutal comisario en Ucrania, están creando partisanos y haciendo imposible la explotación económica de la región. Es la queja del teórico que ve cómo su perfecto diseño es destrozado por los brutos. Sus protestas son ignoradas. Hitler prefiere la solución radical de Himmler a la administración ideal de Rosenberg. Se convierte en un ministro sin poder real, un rey filósofo de un reino de sangre y cenizas. Sus órdenes son desobedecidas, sus planes archivados. Mientras los trenes cargados de tesoros artísticos saqueados llegan a Alemania bajo su supervisión, otros trenes, mucho más siniestros, comienzan a dirigirse hacia unos lugares de los que él tiene conocimiento, pero sobre los que prefiere no indagar demasiado. Los campos de exterminio. La sombra de Rosenberg se ha extendido sobre Europa, pero es una sombra que se desdibuja, que se disuelve en la niebla de una guerra total que él ayudó a idear, pero que no es capaz de dirigir. El arquitecto descubre, demasiado tarde, que los monstruos que ayudó a crear tienen una sed de sangre que sus teorías nunca podrán saciar. Capítulo 5. El eco del odio. El olor a escombros y cenizas se ha convertido en el perfume de Alemania. 1924. Las ciudades son paisajes lunares de ruinas humeantes. Las sirenas aúllan todas las noches. En el este, el ejército soviético avanza con una furia vengativa. En el oeste, los aliados han abierto una nueva frontera de muerte. El Reich de los 1000 años se muere y solo lleva 12. Para Alfred Rosenberg, estos son días de amarga retirada. Su ministerio para el este es una farsa. Sus territorios ocupados se han reducido a un mapa en la pared que ya no corresponde a ninguna realidad. Sus memorandos, sus planes para una utopía racial, son ahora papel mojado. Lo único que florece es la maquinaria de muerte que Himmler controla y de la que Rosenberg prefiere mantenerse al margen, aunque sabe. ¿Cómo no va a saber? Sus subordinados le informan de las evacuaciones. Lee los informes militares que hablan de acciones especiales. Escucha los rumores que corren por los pasillos del poder, cada vez más sombríos. Pero se aferra a una justificación. Él es el ideólogo, el pensador. Su trabajo era sentar las bases intelectuales. Lo que otros hayan hecho con esas ideas, esa no es su responsabilidad. Es el eterno refugio del intelectual cobarde. La idea es pura. Son los hombres los que la corrompen. Lo visité en su oficina de Wannsee a finales del 44. Contaría la voz de un colega del partido. El lugar era lujoso, pero había una sensación de derrota en el aire. Rosenberg estaba pálido, demacrado. Hablaba de reescribir su mito para una edición de posguerra. De posguerra. Era como si viviera en otro planeta. Le mencioné con cautela los rumores sobre los campos en Polonia. Me miró por encima de sus gafas y dijo: «Esos son asuntos de la SS. Nosotros debemos concentrarnos en la pureza de la doctrina para la reconstrucción». Era una negación total, una ceguera voluntaria. En los últimos meses de la guerra, se convierte en un fantasma. Asiste a reuniones donde Hitler, cada vez más demacrado y fuera de la realidad, grita sobre ejércitos fantasma y armas milagrosas. Rosenberg calla, observa el hundimiento. Su lealtad al Führer es lo único que le queda. Es el último lazo con el mundo que ya se desvanece. Abril de 1945.
Berlín se convierte en un infierno. Los obuses soviéticos caen como granizo. Rosenberg recibe la orden de huir hacia el norte, abandona su villa, sus muebles pesados, sus pilas de papeles. Solo lleva una maleta. En ella, quizás, va un ejemplar de su mito. Su huida es patética. Recorre carreteras atestadas de refugiados y soldados desbandados. El gran teórico del espacio vital huye, sin rumbo, por un país que ya no existe. Es detenido por soldados británicos el 19 de mayo de 1945 en un hospital militar donde se había refugiado, agotado y enfermo. No opone resistencia. Cuando el oficial inglés le pregunta su nombre, responde con una dignidad quebrada: Alfred Rosenberg, ministro del Reich. El oficial anota el nombre. No parece impresionado. Es solo uno más de la larga lista de criminales a capturar. Lo trasladan a Nuremberg, a la celda número 31. Allí, por primera vez en años, el silencio es absoluto. No hay discursos, no hay órdenes que dar, no hay teorías que elaborar. Solo el eco de sus propios pensamientos y el peso de lo que ha ayudado a crear. Los aliados le entregan una copia de la acusación. La lee con detenimiento. Crímenes contra la paz, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad. Son conceptos jurídicos, pero él, el filósofo, entiende su significado profundo. Es el hombre que siempre se movió en el mundo de las abstracciones, confrontado ahora con la realidad más concreta: la muerte de 11 millones de personas. En su celda, comienza a escribir sus memorias. No es una confesión. No es un arrepentimiento, es otra justificación. Sigue creyendo en la pureza de su mito. Sigue culpando a los otros, a los británicos, a los bolcheviques, a los elementos criminales del partido, de haber distorsionado su grandiosa visión. El eco del odio que él ayudó a amplificar resuena ahora en los muros de su celda, un eco que solo él parece oír. Mientras tanto, en el mundo exterior, los supervivientes de los campos empiezan a contar su historia. Una historia que no aparece en las páginas de su libro. Capítulo 6. El banquete de los cuervos. El Palacio de Justicia de Nuremberg se alza, imponente, sobre una ciudad reducida a escombros. Su fachada agujereada por la metralla es el telón de fondo perfecto para el último acto del Tercer Reich. Dentro, en la sala 600, el aire es espeso, cargado de odio reprimido, de culpa negada, del olor a sudor nervioso y a madera encerada. Aquí, en este santuario de la ley, se juzgará la mayor barbarie de la historia. Alfred Rosenberg ocupa su lugar en el banquillo de los acusados. Es la fila B, asiento número 11. Viste un traje raído, demasiado holgado para su cuerpo ahora enclenque. Sus manos, acostumbradas a pasar páginas de libros, ahora no saben qué hacer. Se mesan los dedos, juguetean con los auriculares de la traducción. Sus ojos, detrás de los lentes de cristal grueso, escrutan la sala con una mezcla de desdén y profundo desconcierto. No está acostumbrado a ser el objeto de estudio, a ser la teoría aplicada a un caso práctico de maldad. A su alrededor, los otros acusados son un zoológico de la derrota. Göring, hinchado y arrogante, aún intenta dirigir la obra. Hess, perdido en su propia locura, murmura incoherencias. Speer, el arquitecto arrepentido, calcula cada gesto de contrición. Rosenberg es diferente, es el más quieto, el más introvertido. Parece un profesor de instituto que ha sido llevado allí por error. Pero la acusación no se deja engañar por las apariencias. El fiscal estadounidense, Robert H. Jackson, se levanta. Su voz, grave y llena de una autoridad moral que pesa en la sala, no grita. Habla con una claridad cortante, y cuando se dirige a Rosenberg, no habla del militar que planificó invasiones, sino del ideólogo que planificó el odio. Este hombre
dice Jackson, señalándolo con un gesto pausado. No transportó personalmente a las víctimas a los campos de la muerte. No diseñó las cámaras de gas. Su instrumento fue la pluma. Su crimen, único en su horror, fue envenenar la mente de una generación. Fue el proveedor intelectual del genocidio. En la mesa de la acusación se apila la evidencia, y allí, entre montañas de documentos, está su libro. El mito del siglo XX, la prueba física de su culpabilidad. Los fiscales leen pasajes en voz alta, y las palabras que una vez sonaron a grandilocuencia vacía, ahora resuenan en la sala como profecías cumplidas de horror. Su teoría de la lucha de razas se confronta con las fotografías de las pilas de cadáveres en Bergen-Belsen. Su concepto del espacio vital se contrasta con los mapas de los campos de exterminio en el este. Rosenberg le dio al Tercer Reich algo que todo régimen criminal anhela, una razón de ser, diría la voz de un joven fiscal asistente, aún marcado por lo visto. Sin su mito, el nazismo habría sido solo una banda de gángsters. Él les dio una misión cósmica. Les dijo que no eran asesinos, sino cruzados de una raza superior. Eso es lo más peligroso de las ideas venenosas. Convierten el crimen en un deber sagrado. Rosenberg escucha las traducciones por sus auriculares. Su rostro es una máscara de piedra. Toma notas en un blog, como si estuviera en una aburrida conferencia académica. A veces niega con la cabeza, susurrándole a su abogado defensor. No parece entender la magnitud de lo que se le imputa, o no quiere entenderlo. Para él, este juicio es un malentendido monumental, una incapacidad de los vencedores para comprender la profundidad de su pensamiento. Su defensa es patética. Argumenta que sus ideas fueron malinterpretadas, que él solo era un teórico, que su ministerio en el este fue un fracaso precisamente porque otros, más brutales, no siguieron sus planes científicos de colonización. Es el canto del zorro gris, acorralado, intentando convencer a los cazadores de que él solo dibujaba los planos del gallinero, que no era responsable de que los zorros más jóvenes se comieran a las gallinas. Pero los testigos lo desmoronan. Un sobreviviente de un Einsatzgruppen describe cómo los oficiales de las SS citaban las teorías de Rosenberg para justificar las ejecuciones en masa. Un exfuncionario de su ministerio relata cómo Rosenberg firmó órdenes para el reclutamiento forzoso de trabajadores esclavos, hombres que él consideraba subhumanos y por tanto prescindibles. El banquillo de los acusados se ha convertido en un banquete de cuervos, y cada cuervo picotea los restos de lo que fue el Reich. Rosenberg se encoge en su asiento, cada vez más pequeño, más pálido. La historia en la que tanto creyó no lo está absolviendo, lo está enterrando en vida. Página por página, palabra por palabra, en la sala 600 de Nuremberg. Capítulo 7. El muro de cristal. Las sesiones del juicio se suceden, monótonas y devastadoras. Día tras día, la luz cruda de los focos ilumina las caras demacradas de los acusados. Para Rosenberg, el proceso se ha convertido en una tortura existencial. Es un hombre acostumbrado a los sistemas cerrados, a las ideas que lo explican todo. Pero aquí, en esta sala, su sistema se ha quebrado. Hay un muro de cristal entre él y el mundo. Lo ve, lo comprende, pero no puede atravesarlo. Escucha los testimonios de los supervivientes, oye las descripciones de los hornos crematorios, de las elecciones, del Zyklon B. Su mente, entrenada para la abstracción, trata de procesar esos relatos, pero no puede conectar la pureza de su mito con la crudeza de los hechos. Para él,
Son dos realidades paralelas que nunca debieron tocarse. En sus conversaciones con el psiquiatra de la prisión, Gustave Gilbert, la fractura es aún más evidente. Gilbert, un judío alemán exiliado, es la personificación de todo lo que Rosenberg despreció. Y sin embargo, es el único con quien puede hablar. Me dijo una vez con una seriedad casi cómica. Recordaría la voz de Gilbert, mezcla de fascinación y repulsión, que lamentaba los excesos, pero que la idea central de la pureza racial era científicamente correcta. Seguía aferrado a su castillo de naipes intelectual. Le pregunté directamente, ¿no ve que su mito fue el combustible que alimentó los hornos? Él me miró, confundido, y respondió, el fuego puede usarse para calentar un hogar o para destruir una aldea. La culpa no es del que descubre el fuego, sino del que lo usa mal. Era incapaz de ver que su fuego era, desde su origen, un veneno. En su celda, la rutina es espartana. Una cama, una mesa, un lavabo y sus papeles. Sigue escribiendo. Memoriales interminables para su defensa. Reflexiones sobre filosofía. Es su último refugio. El único lugar donde todavía puede ser el maestro, el pensador. Pero incluso allí, la realidad se filtra. Los ruidos de la prisión, los gritos de Hess en la noche, el sonido de las cerraduras. Todo le recuerda que es un condenado esperando la sentencia. Ocasionalmente recibe visitas de su familia, su mujer y su hija. Esos encuentros son breves, vigilados, dolorosos. Ve el miedo en sus ojos, la vergüenza. El hombre que quiso darles un imperio les ha legado solo un apellido maldito. En esos momentos, la máscara del teórico se resquebraja. Por un instante se asoma el marido, el padre, fracasado y aterrado. Pero luego, el muro de cristal vuelve a descender. Mientras en la sala, la defensa presenta su caso. Su abogado intenta, en vano, separar la teoría de la práctica. Argumenta que Rosenberg era un idealista, que no tuvo control sobre la maquinaria de la solución final. Pero los jueces, impasibles, escuchan. Sus miradas recorren la pila de documentos que vinculan sus escritos con las órdenes de deportación, con los discursos de Hitler, con la mentalidad asesina que lo impregnaba todo. Rosenberg, en un último acto de autoafirmación, pide dirigirse al tribunal. Toma la palabra, habla en un tono monocorde, académico. No pide perdón, no muestra remordimiento. Explica una vez más su visión geopolítica. Habla de la amenaza bolchevique, de la decadencia occidental. Es un discurso fantasma, pronunciado en una habitación donde ya nadie cree en fantasmas. Cuando termina, un silencio incómodo llena la sala. Ni siquiera sus compañeros de banquillo lo miran. Es la definitiva irrelevancia. El muro de cristal es ahora más grueso que nunca. Lo aísla no solo del mundo, sino de la comprensión misma de su propia culpa. En el interior de su celda, rodeado de las páginas que escribió, Alfred Rosenberg está completamente solo, habitante único de un mundo ideológico que se desvanece, incapaz de oír los gritos que desde el otro lado del cristal lo condenan. Capítulo 8. La última página, 1 de octubre de 1946. El día del veredicto. La sala 600 está abarrotada. El aire es casi irrespirable, cargado de una tensión que tiene sabor a metal. Los periodistas afilan sus lápices. Los traductores ajustan sus equipos. Los acusados entran, uno a uno, con la lentitud de los condenados. Sus rostros son un estudio del miedo y la resignación. Rosenberg camina con pasos medidos. Su rostro está pálido, pero conserva una extraña calma. Es la calma del que cree que la historia, a la larga, lo reivindicará. O tal vez, la del que ya ha aceptado su destino en el único lugar donde podía hacerlo,
En las páginas de su propia narrativa, el juez leyente comienza a leer las sentencias, una por una. Göring, culpable, condenado a la horca. Hess, cadena perpetua. Sapir, 20 años. Los nombres suenan como martillazos secos. Finalmente llega el turno al acusado número 11, Alfred Rosenberg. La sala contiene el aliento. El tribunal lo encuentra culpable de los 4 cargos de la acusación: conspiración, crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. No hay sorpresa en su rostro, solo un leve parpadeo. Escucha la sentencia final. La sentencia del tribunal es que usted, Alfred Rosenberg, sea ahorcado por el cuello hasta que muera. Es el final de la última página, la conclusión lógica de su mito, la teoría racial, aplicada a su propio destino por un tribunal de las razas que él quiso subyugar. No dice una palabra, asiente levemente, como si el veredicto fuera una conclusión académica con la que no está de acuerdo, pero que debe aceptar. Las horas finales en su celda son de una tranquilidad sobrecogedora. Rechaza la presencia de un pastor protestante. Su fe, su extraña religión de la sangre, es lo último que le queda. ¿En qué piensa? En su infancia en Reval, en las llamas del teatro, en las multitudes que vitoreaban a Hitler, o en las interminables hileras de judíos, eslavos y opositores que su ideología ayudó a enviar a la muerte. Es un misterio. Su diario personal, meticuloso hasta el final, no muestra arrepentimiento, solo una amargura profunda por el fracaso de su misión. La madrugada del 16 de octubre de 1946 es fría y húmeda. El patio de la prisión de Nuremberg está iluminado por focos cegadores. 3 orcas se recortan contra el cielo nocturno. Rosenberg es el tercero en subir. Camina con paso firme. Sus últimas palabras, antes de que le coloquen la capucha, son secas, breves. Un periodista las anota. No. No. ¿Qué? ¿No a la culpa? ¿No a la muerte? ¿No a un mundo que no comprendió su grandiosa visión? Es la última palabra de un hombre que vivió en la negación. La sílaba final de una vida dedicada a construir un imperio de sombras. La trampa se abre. Su cuerpo cae. Es el final físico. Pero su legado, el veneno de sus ideas, es más difícil de erradicar. Las páginas del mito del siglo XX no ardieron en ninguna pira. Quedaron como un testimonio mudo y aterrador de cómo las palabras, cuando se convierten en dogmas, pueden abrir el portal al infierno. Alfred Rosenberg, el arquitecto de las sombras, murió creyendo ser un mártir de una verdad superior. La historia lo recuerda como lo que fue: el escriba del odio, el hombre que firmó la sentencia de millones con la tinta de su pluma y que solo al final comprendió, en la punzada seca de la cuerda, el precio de su propia y monstruosa ficción. Capítulo 9. Los fantasmas en los papeles, la celda está vacía. El eco de los pasos de Rosenberg se ha disipado. Solo queda el olor a limpieza áspera y el silencio que deja un hombre cuando desaparece para siempre. Pero en la mesa hay un legado envenenado, montañas de papeles, diarios, notas, documentos que los aliados confiscaron y que ahora esperan, como una bomba de tiempo histórica, en archivos clasificados. Estos no son los discursos públicos ni el mito, son las páginas privadas, los monólogos interiores del ideólogo. Aquí, en esta escritura apretada y meticulosa, está el verdadero Rosenberg, el hombre detrás del mito que él mismo creó. Leer sus diarios es como entrar en una mente obsesiva. Diría la voz de un historiador joven, décadas después, al tener acceso a los documentos. Anotaba todo, desde sus teorías sobre la religión aria hasta lo que cenó. Pero lo más aterrador es la normalidad con la que escribe sobre la aniquilación.
El 20 de enero de 1942, por ejemplo, anota que asistió a una cena importante en Wannsee. No da detalles, pero sabemos que se discutió allí, la solución final. Para él, era otro punto en su agenda, un asunto administrativo. Los diarios son un viaje a la burocracia del mal. Rosenberg no se ve a sí mismo como un monstruo. Se ve como un burócrata de la raza, un administrador del espíritu germánico. Escribe con desdén de sus rivales en el partido. Se queja de que Himmler es un místico irracional y que Goebbels es un oportunista sin profundidad. Él, en su propia mente, es el único que mantiene pura la llama de la ideología. Pero los fantasmas se cuelan entre líneas. En una entrada de 1943, escribe sobre una visita a Ucrania. Describe el paisaje, la pobreza de los nativos. Y luego, de pasada, menciona haber visto contingentes de trabajadores siendo transportados en vagones. No expresa emoción, no hay horror, solo la frialdad del ingeniero social que ve cómo se implementan sus diseños. Los fantasmas de esos contingentes, hombres, mujeres, niños destinados a la esclavitud y la muerte, habitan los espacios en blanco entre sus palabras. Sus escritos de posguerra, en Nuremberg, son aún más reveladores. Sigue justificándose. Sigue creyendo que su error fue táctico, no moral. En un pasaje patético, llega a sugerir que si Alemania hubiera seguido sus planes de colonización científica en el este, en lugar de la brutalidad de Himmler, habrían ganado la guerra. Es incapaz de ver que su ciencia era el marco que hacía posible la brutalidad. En sus últimas anotaciones, continuaría la voz del historiador, bajando el tono. Hay un momento de no arrepentimiento, sino de un atisbo de duda. Escribe, todo fue en vano. No se refiere al sufrimiento causado, se refiere a su proyecto ideológico. Es la pregunta de un arquitecto cuyo edificio se ha derrumbado, preguntándose si los planos estaban mal. Nunca se pregunta si el terreno sobre el que construyó era un cementerio. Estos papeles, estos fantasmas en tinta y papel, son quizás su condena más dura. Mein Kampf es un panfleto rabioso. El mito es un mamotreto pseudo-filosófico, pero sus diarios son la prueba de la normalidad del mal. Demuestran cómo el horror más extremo puede ser planeado, administrado y justificado por un hombre que se cree racional, culto y destinado a la grandeza. Es el rostro del mal del siglo XX, no un demonio, sino un burócrata con una pluma y una idea terrible. Capítulo 10. La culpa heredada. La guerra termina. El humo se disipa, pero las heridas permanecen, y no solo en los cuerpos de los supervivientes o en las ciudades en ruinas. La culpa, como un gas invisible, se instala en Alemania, y también en la familia que lleva el nombre de Rosenberg. Su mujer Hedwig y su hija Irene se convierten en fantasmas civiles. Llevan un apellido que ahora es sinónimo de odio y complicidad con el asesinato masivo. Se esconden, cambian de domicilio, intentan borrar su rastro en un país que quiere, desesperadamente, olvidar. Conocí a Irene Rosenberg muchos años después. Confesaría la voz de un periodista que la entrevistó en la vejez. Su voz cargada de una pena respetuosa. Vivía en una modesta casa, bajo otro nombre. Sus ojos, muy claros, tenían una tristeza profunda. Hablaba poco de su padre. Decía que era un hombre distante, siempre absorto en sus libros, que su verdadera familia habían sido sus ideas. La hija del arquitecto de las sombras creció bajo la larga sombra de su padre. En su juventud, fue adoctrinada en las ligas femeninas nazis. Creyó, como millones, en la misión gloriosa. La derrota no fue solo la caída de un régimen,
Fue el derrumbe de su universo moral. Descubrir la verdadera magnitud de los crímenes de su padre fue un terremoto del que nunca se recuperó. Ella me dijo una cosa que nunca olvidaré, susurraría el periodista. Dijo: la culpa no es por lo que hizo, la culpa es por no haber sabido lo que era, por haber creído en él, por haber amado al monstruo sin ver sus colmillos. Llevó ese peso toda la vida. No era una criminal, pero se sentía responsable de llevar la sangre del hombre que había proporcionado el argumento para el crimen. Hedwig, la esposa, se desvaneció en el anonimato por completo. La mujer que una vez fue la señora de un ministro del Reich, anfitriona de recepciones donde se planeaba el nuevo orden, terminó sus días en la más estricta invisibilidad. ¿Qué sabía? ¿Qué sospechaba? Las respuestas se las llevó a la tumba. Su silencio es otro de los misterios que rodean la vida privada de Rosenberg. Esta es la otra condena, la que no figura en los tribunales, la culpa heredada, el daño colateral del fanatismo. Irene Rosenberg no construyó campos de concentración, pero pasó su vida limpiando el nombre que heredó, cargando con un estigma que no eligió. Es el recordatorio de que las ideas venenosas no solo matan a las víctimas directas, también envenenan a las familias de los verdugos, generación tras generación. La historia de los Rosenberg no termina en la horca, se extiende en el tiempo, a través del dolor silencioso de una hija que tuvo que aprender a vivir con el legado más terrible imaginable, el de ser la descendiente del hombre que escribió el guión del infierno. Capítulo 11. El eco en las sombras. El cuerpo de Rosenberg fue incinerado. Sus cenizas, esparcidas en un lugar secreto para evitar que su tumba se convirtiera en un santuario para neonazis. Pero las ideas son más difíciles de matar que los hombres. En las décadas que siguieron a la guerra, el mito del siglo XX y los diarios de Rosenberg cayeron en un relativo olvido. La vergüenza del Holocausto era demasiado fresca. Su nombre se convirtió en una nota a pie de página. El filósofo fracasado del nazismo. Pero el veneno que él ayudó a destilar era persistente. Las teorías de la conspiración judeo-masónica bolchevique que él popularizó mutaron, resurgieron con nuevo lenguaje en los márgenes de la sociedad, en grupos de odio en Internet, en foros oscuros. Su retórica encuentra nuevos oídos, descontextualizada, pero con el mismo núcleo de odio. Trabajo seguimiento grupos extremistas, diría la voz de una analista de seguridad, joven y con un cansancio en la voz. Es impactante. En sus manifiestos, en sus videos, se repiten los mismos esquemas que Rosenberg escribió hace casi un siglo. La pureza racial, la lucha contra un enemigo global que corrompe, la nostalgia por un pasado mítico. Es el mito versionado para el siglo XXI. Lo peor es que muchos de estos jóvenes ni siquiera saben quién fue Rosenberg. El veneno se ha independizado de su fuente original. El eco de Rosenberg no está en las estatuas, nunca las tuvo, sino en las sombras de la cultura, en la forma en que la política se puede tribalizar hasta el extremo, en cómo el miedo al otro puede ser weaponizado con un lenguaje pseudo-intelectual. Él demostró que no hace falta ser un genio para construir una ideología letal. Basta con tener paciencia, una pluma y una capacidad infinita para el autoengaño. Sus diarios, recuperados y finalmente divulgados en el siglo XXI, no sirvieron para rehabilitarlo. Al contrario, confirmaron su profunda complicidad y su absoluta falta de remordimiento. Se convirtieron en una herramienta más para entender los mecanismos mentales que llevan a un ser humano a negar la humanidad de otros.
El arquitecto de las sombras creyó que construía para la eternidad. Solo construyó ruinas y dolor, pero su sombra, tenue y distorsionada, aún se proyecta. Es un recordatorio constante de que las palabras no son inofensivas, de que los libros pueden ser armas y de que la batalla contra el odio no es una batalla del pasado, sino una vigilancia eterna del presente. Capítulo 12. El juicio de la historia. La lenta carreta de la historia avanza, imparcial y despiadada, y su veredicto para Alfred Rosenberg ha sido, si cabe, más duro que el del tribunal de Nuremberg. No se le recuerda como un gran teórico. Sus textos no se estudian en las universidades por su profundidad, sino como ejemplos de pensamiento patológico, de cómo la razón puede ser puesta al servicio de la sinrazón. Su mito es un objeto de museo, una reliquia envenenada de una era de locura. Su legado no son ciudades construidas ni obras de arte creadas. Su legado son los millones de muertos que su ideología ayudó a justificar. Es el hombre que proporcionó el andamiaje intelectual para el Holocausto. Ese es su lugar en la historia, un lugar de infamia. Pero quizás su mayor fracaso fue personal. El hombre que quiso ser el profeta de una nueva fe murió solo, abandonado incluso por la mayoría de sus camaradas. El hombre que creyó que la sangre y la raza lo eran todo, no pudo salvarse a sí mismo con sus propias teorías. El hombre que despreció el cristianismo por débil, encontró que su propia religión de la sangre era un consuelo vacío en la celda de la muerte. En el gran juicio de la historia, Rosenberg perdió todo. Perdió su honor, su nombre, su vida, pero sobre todo, perdió el argumento. La humanidad, a pesar de todo, se inclinó, lenta y torpemente, hacia el lado de la compasión, de los derechos universales, de la idea de que todos pertenecemos a la misma raza humana. La última imagen no es la de la horca, es la de sus papeles, guardados en una caja fuerte, como un virus en cuarentena. Es la de su hija, viviendo con un dolor sin nombre. Es la de los memoriales del Holocausto, donde los nombres de las víctimas gritan silenciosamente contra el silencio cómplice de hombres como él. Alfred Rosenberg quiso ser el arquitecto de un Reich milenario. Solo logró diseñar su propia jaula y la de millones de inocentes. Su historia es una advertencia eterna. Cuidado con los hombres de una sola idea. Cuidado con los que tienen respuestas simples para preguntas complejas. Cuidado con los que quieren purificar el mundo, porque al final, la única cosa que purifican es el vacío que dejan tras de sí. Un vacío que huele a ceniza y a olvido. Epílogo. La memoria y la sombra. Han pasado décadas. Las heridas, lentamente, han cicatrizado en cicatrices. Las ruinas de Nuremberg fueron reconstruidas. La vida, tozuda, siguió adelante. Pero las preguntas que la figura de Alfred Rosenberg nos plantea permanecen, incómodas y necesarias, como una sombra en el concierto de la historia. ¿Cómo pudo un hombre con una pluma, con ideas aparentemente abstractas, ayudar a desatar tanta oscuridad? Su historia nos obliga a mirar de frente una verdad incómoda. El mal no siempre llega con la cara de un monstruo. A veces llega con el rostro serio de un burócrata, con las palabras elaboradas de un intelectual, con la promesa de un futuro glorioso. Llega susurrando en oídos dispuestos a escuchar respuestas simples a problemas complejos. Rosenberg no fue un demonio. Fue algo quizás más aterrador. Un hombre común, con ambiciones y frustraciones, que encontró en el odio y en la superioridad ficticia una razón para existir. Y tuvo el talento, o la desgracia, de vestir ese odio con las galas de la filosofía y la historia. Nos recuerda que las ideas tienen consecuencias.
que las palabras no son solo sonido y tinta, son semillas, y él, sin saberlo, plantó un bosque de Orca. Este viaje a las sombras no termina aquí. La memoria es el único antídoto que tenemos contra el olvido y la repetición. Recordar a Rosenberg, a sus víctimas, a los verdugos y a los cómplices silenciosos no es un ejercicio de morbo. Es una vacuna, una inyección de conciencia para que nunca, jamás, volvamos a caer en la tentación de creer que hay seres humanos de primera y de segunda categoría. Por eso, este canal, esta comunidad que se reúne para desentrañar los pliegues de la historia, es tan importante, porque cada like, cada comentario, cada suscripción es un voto a favor de la memoria. Es una forma de decir, no olvidaremos, aprenderemos para que no se repita. Muchas gracias por haber acompañado en este viaje tan oscuro, pero tan necesario. Si este documental les ha hecho reflexionar, si les ha removido por dentro, no se queden con eso. Compártanlo, hablen de ello. Suscríbanse si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse nuestros próximos documentales, donde seguiremos explorando las grandes preguntas de la humanidad, sus luces y sus sombras. La historia no es solo el pasado, es el espejo en el que nos miramos para entender el presente y construir un futuro mejor. Ustedes son parte esencial de este proyecto. Gracias por estar ahí. Hasta el próximo viaje en el tiempo.